Como diría el gran poeta, como decíamos ayer, el control político lo hemos venido estudiando desde sus orígenes como institución política que surge en la Edad Media para ir evolucionando hasta nuestros días, con sus instituciones, que hemos ido viendo cada una de ellas, y hoy día vamos a tocar dos instituciones muy importantes que de una u otra manera van a tener mucha trascendencia en el momento político actual y en general en todo el devenir de los parlamentos modernos actuales. Sin embargo, siempre es menester reiterar y referir que el gran problema de estas dos instituciones que vamos a tocar hoy día es que, siendo instituciones propias del Parlamento, y como siempre he dicho, el Parlamento es un ente político y jurídico, la pugna entre lo uno y lo otro muchas veces origina la prevalecía de uno de estos aspectos, o la prevalencia de uno de estos aspectos, y el menoscabo de los derechos fundamentales. Y es ahí donde, en un Estado constitucional de derecho, que es lo que se habla actualmente en todo el mundo, genera conflictos con los parlamentos, y los parlamentos se ven como inocos, o como siendo solo entes políticos y no jurídicos. Bien, dicho esto, vamos a empezar hoy día a hablar sobre la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Como habíamos mencionado, el control político es inherente a todo el Parlamento, es transversal a todo el Parlamento, y por ende debe ser practicado por todas las comisiones del Congreso de la República. Sin embargo, cuando el Parlamento se convierte en unicameral y se diseña la nueva estructura del Parlamento en el año 93, se piensa en una estructura para una comisión especial que vea los temas de fiscalización o corrupción. Y se pensó en una comisión donde se centraran especialistas en temas de control político, y se le denominó la Comisión de Fiscalización y Contraloría como una comisión ordinaria del Congreso de la República, cuya materia central sería el control político de todos los órganos del Estado en todos sus niveles. Este fue el argumento teórico. El contraargumento político que se dio es que se creaba para evitar que las demás comisiones que pudieran ser manejadas por la oposición no manejaran temas de fiscalización y contraloría, sino manejara una sola comisión, la que, por tener mayoría absoluta del partido de gobierno de ese entonces, controlaba también. Entonces se decía de que no podía haber control de las mayorías sobre sí mismas, pero nos olvidamos de un fundamento fáctico. ¿Cuál es? Que una comisión ordinaria, a diferencia de una comisión investigadora, como vamos a ver, es más amplia multipartidariamente. Una comisión ordinaria tiende a tener por lo menos un escaño de todas las fuerzas políticas de los miembros que existen en el Parlamento, lo que no necesariamente se va a dar por el tema numérico en las comisiones investigadoras. Entonces, si bien es cierto, la capacidad de dirigir la comisión estaba por la mayoría parlamentaria, estaba compuesta por todas las fuerzas políticas que existían en ese momento en el Parlamento. Si bien es cierto, en minoría, como que lo eran, pero estaban ahí representadas. Como reitero, lo mismo no sucede con los números mínimos que tiene una comisión investigadora. Ahora hay otro aspecto que se debería ver de la Comisión de Fiscalización, es que debería realizar investigaciones sobre qué. Y se utilizó una especie de complemento, sinónimo, o utilizó un nombre muy similar al que la Constitución le denomina a el interés público de las comisiones investigadoras, y le llamaron ahora interés colectivo, que debe tener en cuenta el estudio, pero ahí ya le agregamos nosotros, de lo que siempre ha debido hacer.
políticas públicas, ordenamiento jurídico, objeto de estudio, es decir, para poder determinar responsabilidades, ya sean de tipo administrativo, civil, penal o político. Asimismo, como consecuencia de sus estudios, debe estar en condiciones de ofrecer propuestas y alternativas a las del gobierno y sus mayorías a través de sus recomendaciones. Este es otro tema importante que resaltar. Muchas veces solo las comisiones de fiscalización, las comisiones investigadoras, terminan en conclusiones más, no en recomendaciones, y las recomendaciones tienden a buscar corregir errores que se dan en políticas públicas, normas públicas, y yo siempre pongo el ejemplo típico, ¿no? Uno de los grandes temas de corruptela y que todos, antes de ser gobierno, critican, pero que una vez que son gobierno todos utilizan, es a la construcción a través de organismos internacionales. ¿Recuerdan ustedes ese o han visto en algún momento ese tema? Les explico. Se criticó que gobiernos regionales e incluso el gobierno de Lima utilizaba a la OIE, Organización Iberoamericana de Estudios, una cosa así, pero para temas educativos, para hacer carreteras. OIE. Organización de Estudios Iberoamericanos. Pero que es cliché, porque no representa ningún Estado iberoamericano. Es cliché, no es una organización de Estados iberoamericanos. Es un organismo internacional que se dedica, es una empresa internacional, mejor dicho. Pero, ¿qué pasa? La ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, que es tan larga, tan lata y que te genera tanto problema, y más las contradicciones de las impugnaciones y todo eso, ¿qué hace? Hay una disposición transitoria en la ley que te permite, vía convenio, irte por ese lado. Y terminan yéndose por ese lado. Y organizaciones dedicadas a educación, a comunicaciones, terminan construyendo escuelas, o terminan construyendo pistas, o terminan construyendo aeropuertos. Esto ha originado en algunos casos muy bien, buenas obras, rápidas, eficientes. En otros casos, desastres de obras, por falta de mecanismos de control. El problema está en que, como son organismos adscritos internacionalmente, entre comillas, a la hora de los mecanismos de control del Estado peruano, evaden, porque no tienen la obligación de presentarse sus informaciones, y generan todo un problema. Con la doctora Mónica, cuando hemos trabajado juntos en fiscalización, hemos hecho cientos de informes recomendando que se regule esa norma, pero siempre queda ahí. Todos dicen, sí, a la hora dicen, no, ahora me toca a mí, yo la voy a utilizar. Y igual, la alcaldesa de Lima fue una ardua crítica de ese tema y la terminaba utilizando. Entonces, hay que tener, es una norma que nos dice que hay un problema en el fondo. ¿Cuál es el problema? Que nuestra ley de contrataciones y adquisiciones del Estado o está mal diseñada, necesita actualizarse, necesita ser más permeable, más rápida, más eficaz, con mecanismos de control más rápidos, y que evite que muchas obras de infraestructura de agua y desagüe se han paralizado hasta ahora por el problema con los pleitos entre las constructoras, y genera de que gran cantidades de presupuesto no se puedan utilizar. Entonces, por eso es importante siempre recomendaciones de ese tipo, porque ahí realmente el Congreso estará aportando, y no solamente la recomendación. Yo mucho recuerdo, y eso un mérito de las comisiones que presidía Díez Canseco, era que aparte de la recomendación adjuntaba su proyecto de ley de modificatoria. Y eso era muy significativo realmente, porque si bien es cierto, lo ideal hubiera sido hasta tramitar el proyecto de ley, pero ya era un avance para que lo pudieran coger algunos, ¿no? Muchas gracias. Otra de las características más importantes que encuentro de la Comisión de Fiscalización es la siguiente. Gracias. Anterior. Es la siguiente. Averiguaron en el reglamento del Congreso de Comisiones Investigadoras, en un parrafito final dice, modificado en el año 2006,
para convertirse en secretas las comisiones investigadoras, antes eran públicas. Eso para mí, ha matado la esencia de lo que es una comisión investigadora. Entonces, ¿qué nos hemos quedado como públicas? La Comisión de Fiscalización y Contraloría, el carácter público de sus investigaciones y sesiones. Toda vez que, como siempre he dicho, busca poner en conocimiento al lector la información que de otra forma no tendría acceso. Hay un dicho que dice, malas formas borran buenas acciones. Son las formas, cómo te presentas, cómo lo dices, lo expresado, lo que crea la convicción en el ciudadano sobre las responsabilidades o no de los investigados. Y repito, el Parlamento es un ente jurídico político. Y si queremos tener consecuencias políticas, no es que lo diga José Chirinos, es que la gente vea lo que dice Tangamandapio, en vivo y en directo. Porque después dirán, ah no, José Chirinos es enemigo de Tangamandapio, por eso lo está diciendo así. Ah no, lo está diciendo la doctora Mónica, no, ella es patota de Tangamandapio, lo está alabando. Pero si el ciudadano ve directamente a Tangamandapio, sacará su propia conclusión, su propia convicción de lo que dijo. Pero como son secretas las investigadoras, estamos sujetos a los trascendidos, a los cortes de edición. Por eso es que la Comisión de Investigación se convirtió en un organismo de excelencia durante los años siguientes, donde se presentaban y la gente establecía sus propios criterios. Y además, esta comisión es la especialista en legislar sobre temas de control y de contrataciones del Estado. No olvidemos que el Contralor General de la República está obligado a rendir una vez al año el informe anual ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Lo que no se ha logrado hasta ahora, y que fue el fundamento desde 1993, es que se organice un cuerpo legislativo del servicio parlamentario especialista en control político detrás de esta comisión. La doctora Juana Moscoso, secretaria técnica, muy capacitada ella, es la realmente única especialista que está ahí ya los últimos 6 años. Pero después de ella no tiene un cuerpo sólido que la siga acompañando de 4, 5 o 6 especialistas más en control político, porque es toda una especialización. ¿Cómo usted va a saber de contrataciones y adquisiciones del Estado si no se ha capacitado en contrataciones y adquisiciones del Estado? Porque ¿saben cuál es el gran error en investigaciones y en comisiones de fiscalización? Es no tener noción. Yo puedo ser muy abogado, pero si me sientan y me dicen, oye, mira, aquí hay un problema médico, vamos a hablar, este señor parece que ha habido un problema renal, allá tráeme toda la historia clínica, le digo, yo no conozco. Y me mandan los 4 tomos de la historia clínica. Pero si me dicen, oye, mira, parece que aquí en este proceso de adquisiciones haya, tráeme el requerimiento, tráeme la convocatoria y tráeme el acta. Nada más, no quiero nada más. Porque me conozco el proceso y sé dónde es la salsa. Porque si yo le pido el proceso de contrataciones, ¿qué pasa? Me mandan 6 cajas. Dicen, ahí está, revisa. En encontrar nomás los instrumentales que yo necesito, ya se me fue un día. Entonces, por eso es que en estos grupos de especialidad debe haber especialistas que conozcan, que sepan pedir las cosas. El problema es ese, no sabemos pedir las cosas. Bien, entonces, la Comisión de Fiscalización ha quedado como una gran alternativa para los temas de control político, en la medida en que fue diseñada para centralizar el control de todos los entes del Estado, pero también ha ido perdiendo fuerza y siendo mediatizada porque muchos funcionarios se han dado cuenta que ha perdido fuerza en 2 aspectos. Que no los he colocado ahí, esto es para la cátedra. Uno,
carece de apremios. Hay alcaldes, los presidentes regionales, sobre todo, los funcionarios del Estado en menor grado, del Ejecutivo en menor grado, que no tienden a venir. Y el Congreso no tiene más que la capacidad de solicitar comisión investigadora o facultades de comisión investigadora para poder traerlos. No tenemos, y ahí hay un defecto, en algún momento hubo en una norma penal que fue derogada, en la capacidad de que las comisiones investigadoras, las comisiones de fiscalización o el Congreso de la República trajera a funcionario que se resistiera a presentarse ante autoridad competente. Ahora ya no. Entonces, el alcalde dice, no, que me sigan, ya cuando me nombren la comisión investigadora me voy, si no, no voy. Tengo 15 días para presentar los documentos, si no los presento ya hasta que me vuelvan a oficiar. Y no manda la documentación. Esas son las limitantes que están teniendo. Y que me estoy recalcando para que alguien me escuche por ahí, alguien que esté más cercano al poder, en algún momento cuando se hagan las modificaciones del reglamento, se hagan. Tenemos que buscar mecanismos de coerción, si no es, por lo menos, para que tengan los apremios que tiene una comisión investigadora, sí, para la obligatoriedad, bajo sanción de algún tipo administrativo, al funcionario responsable por no entregar la documentación a tiempo. Porque uno de los grandes problemas en las condiciones de fiscalización es no entrega de documentación a tiempo. ¿Por qué? Porque el que ya se la sabe al otro lado, ¿a qué juega? A dilatar. Porque no olvidemos que uno de los principales fundamentos del control político, ¿cuál es? La oportunidad. Entonces, ¿qué buscan? Que baje la cresta de la ola para cuando todo esté frío ya, recién enviar la información. Y de repente ya estamos subidos sobre otra ola. Y ya no le prestamos la atención debida a esa investigación. Doctor Chirino, disculpe, respecto al tema para no olvidarme después, ¿cómo usted podría explicar el fenómeno que se ha dado mediante el cual hay una diferencia entre la invitación casi imperativa que había en los años 80 y casi 90, donde el Congreso invitaba a un ministro o a un funcionario y venían, o sea, no había forma de decir estoy de viaje o tengo mi agenda ocupada. No obstante, cuanto más transcurren los años, menos posibilidades tiene el Congreso de poder invitar. Antes se invitaba y venían sí o sí, era una invitación casi imperativa. Ahí han pasado dos factores, un factor formal y un factor personal. El factor formal es el formal jurídico. ¿Cuál es el formal jurídico? Con la pérdida de algunas normas de la bicameralidad y algunas modificaciones al Código Penal, se ha ido perdiendo la capacidad punitiva que tenía el Congreso para aquel que incumplía traerlo, no con gran fuerza como comisión investigadora, pero sí obligarlo a que viniera. Dos, hemos perdido, no existe ahora formalmente una norma que sancione. Yo les pregunto, doctor, usted es ministro, yo le pido a usted una información, pasan 15 días, no me la envía. Pasan 7 días, no me la envía, yo soy congresista, ojalá. Ojalá nunca fuera. Pasan 7 días, no me la envía, ya pasó. Le pido a consejo directivo. Consejo directivo con DGP oficia, no cumple. ¿Le pasó algo? ¿Formalmente tiene alguna sanción? Entonces, pues, somos peruanos. El peruano, si sabes que no tienes la espada en la cabeza, no haces nada. Déjalo. Lo primero que te pregunta, yo te le digo, que he sido asesor desde alcalde distrital hasta primer ministro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué me puede pasar? Nada. Ahí la dejan. ¿Se acabó? Se acabó el problema para él. Ese es el aspecto formal. Entonces tenemos que corregir, tenemos que buscar en nuestro reglamento poder, ya, muy bien, no lo puedo sancionar al alcalde porque hay que hacer proceso administrativo inmediato disciplinario al funcionario responsable.
ahí le estoy pidiendo al ministro de Transporte y le estoy pidiendo los informes de carreteras. Al director general de carreteras, por haber incumplido, se le apertura el proceso administrativo. Y una denuncia por desacato a la autoridad. Tipificarlo. Van a ver cómo más rápido que corriendo comienzan a cumplir, a mandar los informes. Eso no es formal. ¿Y cómo ha habido presidentes entonces de comisiones de fiscalización y comisiones investigadoras que sí lo han logrado sin tener esos instrumentos? Ahí viene el tema personal, cómo te mueves, cómo te manejas. Señores, hemos citado al alcalde, no ha venido, levantamos la sesión, nos vamos, chao. Señores, conferencia de prensa, ¿están todos los medios? Sí, ya están todos los medios, sí. Miren, tenemos la acusación por esto, el alcalde no viene, lo hemos combinado, acá está la copia del oficio, hemos dicho todo esto, vamos a pedir conversaciones y comienza la presión mediática. Al día siguiente vuelvo a insistir, y al día siguiente vuelvo a insistir, vas a ver cómo no va a venir corriendo. Pero ese ya no es tema formal. Ese es tema de persona. Cuando estábamos con Mónica en fiscalización, ¿quién no venía? El que no venía era peor que si viniera. Entonces, ¿por qué? Es cuestión de confrontar a la gente con la ciudadanía. Esa es la ventaja que tiene la sesión pública. La gente no sabe si vino o no vino, no pasó nada. Pero definitivamente en el aspecto formal, jurídico, necesitábamos replantear nuestro tema el tema de informes. Le han agregado ahí en el reglamento bajo responsabilidad para la entrega de informes. Pues no. El tema debe tener una responsabilidad concreta, una responsabilidad administrativa, una queja anterior, derivado del órgano de control interno por incumplimiento de funciones, de frente al funcionario que no cumpla. Que vean cómo inmediatamente cumple con los informes que requiere el Congreso. Háganle eso otro al Congreso norteamericano, 24 horas ese funcionario se la calle. Pero hemos ido perdiendo peso por esas dos cosas, por el aspecto formal y por el aspecto personal. Eso no hay que negarlo. El aspecto personal tiene mucho que ver también. La calidad de nuestros dirigentes políticos en ese sentido que van a dirigir comisiones de este tipo. Siguiente, por favor. Antes. Ya, siguiente. Muy bien. Después de fiscalización nos pide revisar los actos legislativos del Ejecutivo. Este es un tema que de alguna u otra manera también ha ido debilitando a los parlamentos, pero también los ha ido empoderando en ambos aspectos. Hemos conversado ya, y por eso la parte legislativa es muy bonita, muchos y todos quieren dedicarse a la parte legislativa, pero no entienden, y hay que irnos metiendo en nuestro chique eso, que los parlamentos en el mundo ya no legislan. Del 70 al 80% de las normas en el mundo las producen los ejecutivos. Solo el 20 o 30% lo producen los parlamentos. Las normas macro, los grandes compromisos sociales. ¿Por qué? Porque los ejecutivos tienen unos órganos especializados. Entonces, ¿qué le toca al Parlamento? Hacer el control sobre esos actos legislativos. Que los actos legislativos, que inicialmente fueron actos y de liberalidad que se fue dando el propio Ejecutivo, han ido siendo doctrinariamente controlados por el Legislativo. Sin embargo, como vamos a ver hoy día, en el Parlamento peruano, todavía nos damos el lujo de dejar muchos de esos actos legislativos sueltos, sin ningún pronunciamiento. La dación de cuenta, pero primero es dación de cuenta, que está ligado a lo que nosotros conocemos como el otorgamiento de facultades. Esa es la más diplomática que hay. ¿Por qué?
Porque el presidente de la República viene y te dice, Parlamento, dame facultades para legislar sobre determinado aspecto, sobre determinado en tal periodo de tiempo, y luego te doy cuenta de lo que voy a legislar. Ahí estamos bonitos, estamos hablando de caballero a caballero. Pero después vamos a ver que ese es uno de los mecanismos nada más de cómo legisla el Ejecutivo ahora. Entonces, ¿qué es la dación de cuenta? Implica un acto de obligación funcional. De un lado, el presidente de la República o primer ministro debe informar sobre el uso de la delegación legislativa o el ejercicio de la legislación de emergencia. Y el otro, el Parlamento debe fiscalizar su correcta autorización. La actuación del Parlamento en este campo consolida constitucionalmente el acto normativo realizado por el Ejecutivo, es decir, asegura la no existencia de excesos o abusos en el ejercicio de la legislación delegada o de urgencia. Aquí hay dos conceptos, ya: legislación delegada y decreto de urgencia y la legalización. Les decía, la primera es la más correcta, ¿no? Viene el presidente de la República, no el presidente, sino manda su pedido al presidente de la República, pidiendo facultades para legislar sobre determinadas materias en un periodo de tiempo. Pero el decreto de urgencia ya no. El decreto de urgencia te dice, ¿sabe qué? Ahora, con eso, ahí te va una ley a todos. Un decreto de urgencia. La Constitución dice que debe ser de materia económica. El Tribunal Constitucional, como vamos a ver más adelante, ya estableció requisitos previos para que tenga validez. Pero ya legislan directamente, sin ni siquiera decirnos, oye, voy a sacar un decreto de urgencia, por si el caso, nada, toma, ahí está, cumple. Pero lo que es peor, y lo ha dicho ya miembros del Tribunal Constitucional y está plasmado en sentencias, la actuación del Parlamento en este campo consolida constitucionalmente el acto normativo realizado por el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que como el Parlamento, por mandato constitucional, desarrollado en el reglamento del Congreso, tiene un plazo para controlar los decretos legislativos y los decretos de urgencia, en ese plazo no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que hay una presunción de legalidad, porque lo ha dejado vigente. Porque si hubiera un acto inconstitucional abierto, el Parlamento debió actuar de inmediato. Entonces, es curioso cuando después de 2 años dicen, se han hecho obras con un decreto inconstitucional. Sí, pues, han pasado 2 años y no has dicho nada, Parlamento. ¿Ah? Lo dijo el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Como los chirinos. Bueno, pues, ¿desde cuándo comienza a surgir el tema de la Constitución, control de la legislación delegada o de urgencia? Aparece en el constitucionalismo del siglo pasado. En nuestro país recién se va a concretizar en la Constitución de 1979. En el primer gobierno de Belaúnde, en el segundo gobierno de Belaúnde, no saben la cantidad no se llamaban de uno, tenían otras denominaciones. Se sacaban normas, ¿no? Y nadie daba cuenta y quedaban, no eran normas, punto. Siguiente. La dación de cuenta en el Perú ha sido prevista en el artículo 57, 118, 134 de la Constitución, en el inciso 109 del artículo 104 del citado texto y en los artículos 90, 91 y 92 del reglamento del Congreso del Perú. El artículo 104 dice: el Congreso puede delegar al Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y sobre el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. Como ya les decía, 2 cosas: materia específica y plazo. Este es el tema que siempre genera polémica. ¿Qué tanto los ejecutivos, a la hora que solicitan atribuciones,
precisan adecuadamente la materia específica. ¿Cómo precisamos esa materia específica? ¿Cómo el Congreso hace a la hora de otorgar la delegación la precisión de esa materia específica? Esto es lo trascendental para que después no tengamos sorpresas y no nos quejemos. Ese es todo el nudo gordiano. ¿Por qué? Nos pone, ya que llegó mi amiga de Sunam, leyes para mejorar la recaudación de renta tributaria. Punto. Eso es pues... ¿ah? Los 7 mares nos quedan chicos. Es un mundo. ¿Qué precisión hay ahí? Nada. Por eso es que es importantísimo que el Parlamento siempre precise la materia específica. El plazo, bueno, eso ya es negociable, 90, 60, 180 días, lo que quieran. Finalmente los días se van a dar. Lo que tú tienes que medir es cuál es la materia, para que no te sorprendan después. Por eso es que se han generado tantos problemas después en materia delegada. Ahora, no pueden delegarse las materias que son indelegables a la comisión permanente, eso es claro. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las que rigen por la ley. Por eso dice que un decreto de urgencia tiene rango de ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso, a la comisión permanente, de cada decreto legislativo, al pleno o a la permanente, según la circunstancia. Siguiente. El 118 nos da ahí algo que solo hasta ahora que tengo conocimiento 2 veces se ha hecho. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con la fuerza de ley en materia económica y financiera cuando sí lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. He visto a un presidente, porque estos grupos de trabajo funcionan en la Comisión de Constitución, y dentro de la Comisión de Constitución se forma un subgrupo de legislación delegada, lo presidió el doctor Bedoya. El doctor Bedoya modificó y derogó decretos de urgencia. La única vez que he visto. Y mis respetos, bien hecho, bien planteado. Con jalón de orejas de responsabilidades. ¿Por qué? Les cuento un tema. Nuestros amigos del MEF, que son infalibles, por eso les voy a decir que son infalibles, se habían olvidado de programar un pago anual internacional. ¿Cómo se van a olvidar algo que todos los años lo pagan? Son infalibles. Y lo sacaron por un TU para pagarlo. Muy bien. Entonces se cumplió con el pago y toda esa situación. Esto es inconstitucional, esto no es una urgencia, esto es un pago programado, esto es un pago fijo. Muy bien, derogamos ese decreto de urgencia, pero viene el problema. Si tú derogas, ¿cómo queda la acción económicamente realizada? Fue una intrínculis bien bonita. Entonces había que hacer un segundo artículo, regularizando el pago. Y pasando a Contraloría para que termine responsabilidades. Y salió una cosa bien bonita. Me siento orgulloso, fue en la época en que trabajé en Constitución. Pero eso significa que el Parlamento ponérselos y decir, oye, está bien, yo no te voy a hacer el gran boletón, hay que solucionar el tema, pero hay que hacerlo bien, porque no podemos trabajar la chamba, pues. Entonces, esa es una de las pocas veces. Y el otro que he visto que se modificó, que no fue un decreto de urgencia, que modificamos fue un decreto legislativo, fue el de pérdida de dominio. Ya lo vamos a poner de ejemplo.
El presidente de la República también tiene otra facultad: celebrar o ratificar tratados o adherirse a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en los artículos precedentes. En todos estos casos debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento. Son otras cosas. Nos quedamos con el primer párrafo. Me ha dado mucho gusto ver, después de muchos años, que estamos regularizando tratados de hace 7 u 8 años. No sé si han visto ahora 15 días, 20 días, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores estuvo regularizando algunos tratados que están aquí en el Congreso ya hace buen tiempo. Y vamos a ver los plazos después, eso es curioso. Siguiente. Procedimiento de legislación delegada. Ahora sí vamos a entrar a cada uno de ellos, al detalle. Los fundamentos reglamentarios para entender el poder del control político parlamentario sobre los actos legislativos del presidente de la República los podemos calificar en 3, ¿no? Los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los tratados internacionales. Sin embargo, hay algo que está quedando vacío en nuestro reglamento. Ya le decía, sobre esos 3 están reglamentados, pero hay otros actos del presidente de la República que son muy importantes, pero no están reglamentados. ¿Cuáles? El control de los estados de excepción. ¿Y qué es un estado de excepción? Es un decreto supremo que declara en estado de emergencia o en estado de sitio una determinada localidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos quitan derechos, porque nos dejan sin derechos fundamentales, porque puedes ser arrestado, porque se puede meter a tu casa. En la práctica, se remiten, solamente se remiten, porque el presidente sí cumple, el presidente de la República cumple. Emite su decreto supremo de estado de emergencia, lo manda al Congreso. ¿El Congreso qué hace? Lo manda a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Defensa de Orden Interno. Sin embargo, ahí está. Ahí está, ¿no? Les digo, mea culpa. Cuando estuve en Constitución no pudimos tocar eso, no pudimos revisar. Estuvimos tratando de estar al día con Deus y DELES, no pudimos ver estado de emergencia. Pero defensa, que es la que se debe abocar ese tema. ¿Ah? ¿Y saben qué? Hay lugares en nuestro país que tienen hasta 6 años y más que nunca han salido de estados de emergencia. E incluso hubo un impasse a comienzos de este quinquenio. Muy curioso. Como hay especialistas en defensa y en PCM que tienen sus tablitas, a Tangamandapio se le vence el 30 de julio su estado de emergencia. Para que sigan actuando las fuerzas públicas, tiene que haber una nueva declaratoria de emergencia, para que te arresten así directo, sin fiscal, sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Deben salir su decreto de urgencia prorrogando el estado de emergencia. El decreto supremo, prorrogando su estado de emergencia. Pero como hubo cambio de gobierno y volaron a un montón de gente, después de mes y medio se dieron cuenta que había localidades en Ayacucho que no habían renovado los estados de emergencia y que las fuerzas policiales y militares habían seguido actuando como si se hubiera estado en estado de emergencia. Lo dejo ahí. Siguiente. ¿Cuál es la fundamentación de la legislación delegada? Siempre les he dicho, hay que buscar la ratio. ¿Por qué? ¿Por qué aguanto estar con esta señora? Dicen algunos, ¿no? ¿Por qué me aguanta mi mujer? Dicen otros. Siempre hay que buscar el por qué, pues algo tendremos bueno. Como conocemos desde el siglo XX, ya les decía la clase introductoria, antes de que estuviéramos más concurridos, ya son los parlamentos los que tenemos que cambiar el chip
No legislamos. Los ejecutivos son los que legislan. ¿Sí? Pero lo que usted sugiere es, en la práctica se viene realizando, doctor, un poco que el Ejecutivo es el que está tomando la batuta en ese sentido, ¿no? Pero también usted cree que el Parlamento debería abdicar a su función legislativa, o sea, no solo de control, sino dejar de... Le voy a dar mi apreciación personal. Mi apreciación personal pasa por 3 puntos. Ya les expliqué al final la mayoría, le voy a explicar los siguientes. Primer punto. Para legislar, debemos legislar lo que realmente el país necesita. Basta de leyes del poliestero, de la ley del saludo por el Día de la Bandera. O así, si ustedes se ponen a revisar las 50 y tantas leyes que tenemos en este periodo, les aseguro que la mitad son declarativas. Entonces, ¿qué estamos legislando? Los grandes temas nacionales requieren grandes debates y grandes análisis. Y los grandes temas nacionales requieren grandes equipos de trabajo. Y el Parlamento, de lo que carece cada vez más, discúlpenme, y me incluyo en ello, son de cuerpos especializados. Hay una improvisación en nuestros cuerpos especializados. Quieren que una sola persona lo haga todo, cuando son equipos. Yo he trabajado en ambos extremos. Miren, para que tengan una idea. Secretario General de la PCM. Tenía algún problema, ¿quién era mi asesor en temas de contrataciones y adquisiciones del Estado? Ricardo Salazar. Tenía un problema de control político, ¿quién era el asesor ahí del primer ministro en ese tema? Genaro Matuti y Rosa Urbina. Teníamos un problema en tema constitucional. Aparte de, bueno, de lo poquito que sabemos nosotros, estaba Edgar Carpio Marcos. Y así le puedo seguir mencionando. Tenemos un equipo, pero equipo que trabajaba, no estaba pues, ahí para decirme qué bonito eres, ¿no? Porque sé que me engañaba, me miraba al espejo y se rompía. Entonces, equipos que te daban, oye, mira esto, revísalo, 2 días, la solución, venme rápido. Equipos. Eso tiene el Ejecutivo. El Legislativo no tiene esa facilidad. Podríamos, si es que fuéramos convocantes. Hay presidentes de comisión que yo los conozco que son convocantes. Y por sus mismas relaciones agarran, llaman. Oye, hermano, tú que eres constitucionalista, ¿qué opinas de este tema? Ya pues apoya a tu Perú. Envíame un apoyo sobre esto. Pero otros pues esperan que el otro que con la justa se terminó primaria le diga, no papá, y así no es. Entonces no avanzamos. Entonces hemos perdido especialización. Yo les he dicho, el Parlamento en México, no me pongo, vayan a México lo del presupuesto, a la unidad de control financiero mexicano se van a quedar así, es todo el edificio de la torre. Todo el edificio. Ahí estamos 23 comisiones. Ya, si les hablo del norteamericano ya es... Entonces, no hay la especialización. Primer punto. Segundo punto, los ejecutivos tienden a tener los grupos especializados. El tema entonces, y eso no sucede solo en el Perú, es en todo el mundo. Estudios de Europa, lo más alarmante fue en España. 90% de la legislación la producía el Ejecutivo, ya sea por legislación delegada o proyectos de ley que remitía al Ejecutivo. Porque eso es otra cosa, usted dice, sí, eso es otra cosa que ustedes tienen que ver a la hora que hagan su evaluación. 50 y tantas leyes, la mitad son declarativas, las que quedan, ¿quién fue el autor? ¿Quién la presentó? Ah, bueno, de las 30 que me quedan, 20 del Ejecutivo. Entonces, ¿quién legisló? ¿Quién legisló? El Ejecutivo. Entonces, ¿qué nos queda? Control. Comenzar modestamente, ahí están unas coleguitas que trabajan con nosotros, muy buenas, que nos han logrado eficientemente. Autora Costa,
¿Qué hemos hecho nosotros en las pequeñas leyes que hemos sacado en ciencia y tecnología? Hemos ido o los dictámenes, hemos ido colocando mecanismos de control. CONCITEC en un plazo de 6 meses remitirá un informe sobre los avances de la ejecución de la ley y, de ser posible, los defectos que haya encontrado en su ejecución. ¿Qué le estás poniendo? Mecanismos de control. ¿Para qué? Para que te dé elementos para que corrija la ley. Las universidades deberán dar cuenta de sus gastos al Congreso de la República, y el que no, le hemos puesto sanciones. Revisen el dictamen, no, lamentablemente Economía no ha dictaminado ahí, para que la Comisión de Ciencia y Tecnología revise los gastos del canon de las universidades públicas, y hemos puesto sanciones si no nos rinden la información. Y quiero armar ahí un grupo de control político de gasto público del canon. Aparte que te empoderas, el control es poder. Aparte que empoderas al Congreso. Por eso es que en el mundo que está entendiendo las tendencias refuerzan sus mecanismos de control. Por eso es que en el Congreso norteamericano dicen los sabuesos del Congreso norteamericano. Miren que es apelativo, ¿no? Los sabuesos del Congreso norteamericano. Porque son los que mandan detrás, que funciona mal. Ahí se prenden. Entonces, por eso no es que ya sea una posición, no podemos nadar contra la corriente. Y en todo caso, las grandes leyes sí se planifican y requieren básicamente concertación de todas las fuerzas políticas. Y como se dice también en gestión pública, una ventana de oportunidades. ¿Qué es una ventana de oportunidades para los que no llevan nada de gestión pública? El momento propicio que origina la sensación en la población que un determinado tema debe tratarse. Verbigracia. Después de las Torres Gemelas, había en el Parlamento norteamericano un proyecto por 4 años para unificar los sistemas de inteligencia norteamericanos. Y no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo. Iba y subía el proyecto, bajaba el proyecto y ahí sí estaba. Vino lo de las Torres Gemelas, ¿y qué se presentó? Lo que en gestión pública se llama ventana de oportunidades. La sensación pública es: Parlamento, te sientas y me sacas esa ley porque es urgente. Y se sentaron y sacaron. Entonces, ese es el tema, que los estudios muchas veces nos desesperamos por sacarlos, pero hay que sacarlos bien hechos. Demoran, y en esto también tiene un poco de parte la prensa, ¿no? Yo siempre me voy a acordar, en esos años se estaba midiendo al Congreso por número de leyes. Después la prensa fue entendiendo que no era el número. Y decían, ¿cómo es que Fiscalización había sacado una sola ley en todo un año y las demás comisiones se habían sacado de 10 a 12 leyes? Muy bien. Pequeño detalle, habíamos sacado la Ley General de la Contraloría General de la República. La única ley que habíamos sacado era la Ley General de la Contratación de Contraloría General de la República, que sumada daba todos los artículos de todas las demás leyes. Por favor, qué punto de comparación, qué análisis. Pero, vende, pues vende, ¿no? Regresa. Entonces, el Parlamento realiza el primer control, el control previo al delegar las facultades, que ya lo hemos mencionado. Y luego realiza el control posterior cuando dan cuenta. Siguiente. En la mayor parte de la legislación constitucional europea se considera
la delegación legislativa. En Alemania, el artículo 80 está desde 1940, miren. En Francia, en el artículo 38, en la Constitución del 58. En Italia, en el artículo 76 de la Constitución de 1947. En Portugal, en el 168 de 1976. En España, en los artículos 82 y 89 de su Constitución. En nosotros aparece en el 79 recién. Siguiente. Los decretos legislativos. Vamos a ver ya lo que es el procedimiento en sí, ¿no? Debe darse cuenta de los mismos dentro de los 3 días posteriores a su publicación. Entonces, ojo, 3 días posteriores a su publicación. Se publica hoy día en el Diario Oficial Peruano, se supone que entra en vigencia y se da cuenta. Y ahí viene un pequeño problema, que es también un tema de formación jurídica. Por eso también, ese es otro de nuestros problemas. ¿Qué tanto estamos bien formados jurídicamente? ¿Cuánto hemos leído al maestro Mario Azamola Valdés y su libro Introducción al Derecho, la vigencia de la ley en el tiempo? Si el decreto legislativo está en el día 1, aquí publicada, aquí comenzó a regir, al tercer día llegó al Congreso y en el 5.º día fue derogada, quiere decir que hay vigencia o no de la ley. ¿Hubo actos válidos de la ley o no? Entonces, hay un periodo que rigió. Por eso es que a veces dicen, ahí viene el tema ya de los teóricos, ¿no? Déjese sin efecto, nulo, revóquese, a estudiar. Eso se lo dejo, no es materia de hoy día, así que, pero se los dejo para que... La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, u otra que señale la ley que autorizó el uso de la legislación delegada, debe encargarse de su estudio de lo relativo a su constitucionalidad, expedición dentro del plazo de autorización, suscripción a la materia delegada, contravención de normas constitucionales. Normalmente siempre se está pasando a 2 comisiones, de cajón a Constitución, y por lo regular si es materia tributaria, economía o a presupuesto. Si es materia de comercio exterior, irá a comercio exterior, si es materia de comunicaciones, a comunicaciones o pueblos andinos, en fin, de acuerdo al tema. El tema está en que cumplan con los pronunciamientos dentro de los plazos establecidos en el reglamento. La comisión debe recomendar, de ser el caso, la derogación de la norma, y ojo, si deroga, este periodo está vigente. O proponer una expedición de una ley que modifique el decreto legislativo a efecto de subsanar el exceso de la contravención. A veces la norma es buena, pero se ha extralimitado en algunos aspectos constitucionales. Entonces hay que recortar ese aspecto y dejar la norma solo en el aspecto constitucional vigente. Ello sin perjuicio de la responsabilidad política que corresponde asumir a los miembros del Consejo de Ministros por el uso indebido de la facultad delegada. Les decía que esto es muy importante, asumir los miembros del Consejo de Ministros por el uso indebido de la facultad delegada. ¿Por qué habla del Consejo de Ministros? Porque si bien viene refrendada el decreto legislativo por el Presidente de la República y el Primer Ministro, debió ser aprobado por Consejo de Ministros. Aprobado por Consejo de Ministros, la responsabilidad es solidaria, salvo que renuncie. No estoy de acuerdo, presento mi renuncia, presidente, y me retiro. Bueno, no soy solidario con esa. Porque incluso, habiendo puesto su voto en contra, pero estando en el Consejo de Ministros, sigue asumiendo responsabilidad. Pero ahí viene otro tema. La responsabilidad
queda en el presidente del Consejo de Ministros. El presidente de la República no lo coge. Eso tenemos que tenerlo clarito. Segundo tema, para que lo coja, tendríamos que haber hecho el control dentro de los plazos establecidos también. Porque como ya ha dicho el tribunal, ya consintió pues el Parlamento. Es como, disculpe la expresión, va a ser muy tosca, pero es como si yo le declaro a una chica, chapamos, como dicen criolamente, yo no creo que ni digan chapar, ahora los muchachos ya dicen otra cosa. Nos besamos y después de la semana me dice, ¿sabes qué? No te acepto. Entonces ya pues, ¿qué fue? ¿No? Dicha comisión, ya. Siguiente, por favor. Trámite ante el decreto en el Congreso, ¿no? Dictada y publicada la norma, recibido el oficio y el expediente respectivo, el presidente del Congreso lo envía a la Comisión de Constitución y Reglamento, a la que señale la ley autoritativa para su estudio, a más tardar el primer día útil siguiente de haberlo recibido. Eso hay que serlo claro. Ahí está habiendo a veces algunos retrasos ahí. Nosotros cuando estábamos ahí en esa función, procurábamos que sea en el mismo día. No sé qué hacen, pero si esto llegó hoy día, el presidente lo envió al oficial mayor, el oficial mayor lo mandó a DGP, hoy día debe estar en la comisión responsable. No esperaba yo el segundo día. Porque es principio de oportunidad y prontitud. Mientras más tiempo tenga la comisión, mejor. Y responsabilidad, mientras menos tenga la papa en tu cancha. La comisión presenta, ahora, recibido el oficio, la comisión debe presentar obligatoriamente en un plazo que no sea mayor de 10 días. ¿Lo hace? No. Al no hacer lo que hace, consiente. En el caso en que los decretos legislativos, y ojo, más aún, teniendo en cuenta que desde el día de la vigencia, cuando llega al Parlamento, está en aplicabilidad. Está en aplicabilidad. ¿Cómo quedan los actos en ese periodo? Siguen vigentes, son válidos. Por eso el Tribunal Constitucional ya han dicho, oye, le mandan una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Ya no voy a revisar mi acción de inconstitucionalidad, pero que el presidente no me acuerdo el nombre del presidente del tribunal, pero si sus frases, claro, dijo. Pero ustedes tienen 10 días para derogarlo, ¿por qué no lo derogan ustedes más rápido? Ahora, ojo. Disculpe, doctor, pero ese plazo de 10 días es para la comisión. Para la comisión. Que la comisión presente su informe ¿a quién? ¿Al pleno? ¿O el grupo de trabajo? Les explico cómo funciona, o menos cómo funcionaba en mi tiempo. Llegaba, tenía la suerte de estar casi en todo el interín, ya en el campo de DGP te llega. Entonces yo inmediatamente ese día hacía mi oficio como secretario técnico de la Comisión de Constitución y se lo derivaba al despacho del doctor Bedoya, que es el presidente de su grupo de trabajo. En el día también. El doctor Bedoya ya está en su cancha. El doctor Bedoya preparaba su predictamen y me lo mandaba. Lo mandaba y lo agendaba para la sesión del día lunes que sesionaba, 8 de la mañana. Lunes sesionábamos, se aprobaba o se desaprobaba de acuerdo a la agenda, o se modificaba y recogíamos firmas al pleno. Y en pleno ahí venía ya el problema, ahí es un tema político, que sí, que no, que vamos, pum, lo ponían, hasta que se veía. Esto se vio como a los 2 meses, el de legislación delegada, recuerdo. Esto que les decía de que utilizan los narcos, se los mencioné hace ratito, se me fue el nombre. ¿Los insumos? No, La pérdida de dominio. pérdida de dominio. Pérdida de dominio. Lo vieron, debatieron toda una tarde, se modificó
Y es más, hubieron dos informes, mayoría y minoría. Se debatió el de mayoría, que era por derogar toda la norma, y el de minoría por hacerla constitucional. Finalmente quedó el de minoría y se hizo constitucional y se publicó como una nueva resolución legislativa. Se derogó y a la vez se modificaba. Así es. Y solucionaba el tema. Pero mucho depende de los grupos de trabajo. El grupo de trabajo es el que tiene que tener pilas. Y ojo, que siempre ha habido asignación por lo menos de un asesor al grupo de trabajo. Pero vuelvo a repetir, siempre nos dan asesores y técnicos. Lo que más dan acá son técnicos, yo lo entiendo, para que disculpen con el perdón de los técnicos. Deberían dar asesores de calidad para estos grupos de control. Ahí es donde está la salsa del Congreso. Pero ahí viene el tema de mayorías y minorías. A las mayorías que administran al Congreso no les conviene que le hagan control de la legislación delegada. Entonces no te da los recursos para que hagas legislación delegada. Hay que ser claros también en todo, ¿no? En caso de los decretos legislativos que contravengan la Constitución o que sean en el marco de la legislación, sin perjuicio de la responsabilidad política, ya lo hemos analizado, los efectos constituye regularmente un grupo de trabajo, que en este plazo de prácticamente no se cumple, a pesar de que en los últimos años han presidido por los grupos, los miembros de oposición. Solo un año, en el quinquenio pasado, lo presidió el mismo grupo de gobierno. El último año, porque ni la oposición quiso coger la legislación delegada y se lo dieron a Mauricio. Entonces ya no lo tuvo Bedoya, lo tuvo el señor doctor Otárola, lo tuvo el doctor Abogatás, lo tuvo Mauricio Mulder y no sé, también lo tuvo el congresista del Cusco Estrada. Y el último año ya nadie de la oposición lo quiso, tuvo que coger el grupo de trabajo el congresista Mulder. Hizo un interesante trabajo, el mismo criticó algunos decretos legislativos. Siempre. Bueno, ¿cómo llega? Ahí tienen ustedes el oficio, 23 de julio del 2007, 24 de julio se recibe, y el decreto, el mismo día tienen ustedes. Con el doctor Abanto trabajamos así. Al toque, hermanito, no nos quedemos, pase de una vez a la Comisión de Constitución, mismo día. Recibido el 24 decretado. Es por la vigencia de la norma. Si ya está vigiendo la norma, tú no puedes darle tiempo. Siguiente. Regresa. Debe venir firmada. Presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros. Y ahí enumeran todos los decretos legislativos. ¿Perfecto? Siguiente. Bueno, se dieron más decretos, porque como venían con varios temas, se derivaron a varias comisiones, ¿no? Y ahí van a dar los decretos que se... Y luego lo que sucedió, el interín. La sustentación del proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Reglamento, solicita una cuestión previa para que sea debatido y votado en el primer punto de la agenda en la sesión del Pleno. La cuestión de la cuestión por ley es aprobada, se rechazan de mayoría, se votan de minoría, y finalmente ha sido rechazado el dictamen de mayoría, se aprueba el de minoría, ¿no? Siguiente, la historia que sucedió. Y sale la modificatoria. Ley que modifica el decreto legislativo que regula el proceso de pérdida de dominio. Objeto, y ahí viene todo. ¿Correcto? Tiene un ejemplo claro. La escaneada, disculpen nomás, en eso sí soy bien especialista. Sí, se nota, ¿no? Siguiente. Pero la idea no que vale. Ya ustedes lo pueden buscar por el número. Control de los decretos de urgencia. Esto es otro tema donde el constitucionalismo contemporáneo ha tenido un dolor de cabeza terrible. ¿Por qué? Porque si el otro te pide permiso, aquí te mandan nomás. A veces ya a los muchachos de ahora, ¿no?
Ya la jalan a la chiqui de frente nomás. Tanto parlamentaristas como presidencialistas cuentan con mayores facultades legislativas de teoría encontrada por los decretos de urgencia, que habilitan ante la necesidad o urgencia que hace imposible acudir al procedimiento legislativo ordinario en sede parlamentaria. Asimismo, el Parlamento ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados por el Presidente de la República. Igual, la recomendación que puede dar es la derogatoria o modificación. El presidente del Congreso lo promulgará mediante ley. ¿Correcto? Sí. El artículo 134, 135 de la Constitución, en el caso del presidente de la República, si se disolviere el Congreso, el Ejecutivo se encuentra facultado para legislar mediante decretos de urgencia. Decretos leyes era hasta antes de la Constitución de 1979. Con la Constitución del 93 él establece que son decretos de urgencia. ¿Ya? En este contexto debe dar cuenta de dicha legislación a la Comisión Permanente del Congreso, porque la Comisión Permanente queda, lo que les decía en la sesión pasada, la famosa cámara oculta que dice el gran maestro, ¿quién? Domingo García Belaúnde. Entonces, es la comisión permanente para que le examine y eleve su dictamen al nuevo Congreso. Ojo, la comisión permanente solo dictamina, pero tiene que guardar sus dictámenes para cuando se forme el nuevo Congreso y revise todos los decretos de urgencia que ha emitido ese gobierno. ¿Ya? Una vez que se instale el nuevo Congreso, deberá proceder conforme a lo anteriormente señalado, ¿ya, no? A las facultades. ¿Qué es lo que se revisa? ¿Qué es lo que tenemos que calificar de un decreto de urgencia? 3 elementos, 4, algunos dicen más, pero son los siguientes. Que el decreto de urgencia consiste en dictar medidas extraordinarias en el sentido señalado por la Constitución y el reglamento. Esto es, que su expedición responda a circunstancias anormales e imprevistas que necesiten una acción inmediata. Anormales e imprevistas. Como les decía, un pago normal no es anormal. Que el decreto de urgencia trate exclusivamente de materias económicas y financieras. Por un decreto de urgencia yo no puedo recortar derechos constitucionales, garantías constitucionales de derechos fundamentales sobre todo, ¿no? Tal vez recortar algunos derechos económicos, sí, pero no garantías constitucionales de derechos fundamentales. Que esté involucrado el interés nacional, que no sea para beneficiar a un determinado grupo, y que el decreto de urgencia no contenga materia tributaria. Esto también es importantísimo hacerlo respetar, porque siempre nos contrabandean ahí. Esto tenemos que tenerlo bien clarito. El decreto de urgencia no debe mantener materia tributaria. Si bien es cierto, el Congreso no puede crear, modificar sin iniciativa del Ejecutivo, tampoco el Ejecutivo puede emitir normas en materia tributaria. Ese es un candado que mantiene todavía los legislativos en el mundo y que tiene su precedente ¿en qué? ¿En qué creen que tiene su precedente? En la Carta Magna de Juan Sin Tierra. ¿Por qué? Fue el primer derecho que le arrancamos al rey. Tú no me vas a poner tributos mientras no se siente mis lores, mis parlamentos, para ver que el tributo es realmente lo que necesitas y no para vivir a cuerpo de rey. Igual. Todito te lo consiento, menos que me pongas impuestos.
Eso lo conversamos, nos sentamos juntos. Siguiente. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los decretos de urgencia. Adicionalmente al análisis que ya hemos señalado, el Tribunal Constitucional ha señalado como jurisprudencia, dice, la legitimidad de los decretos de urgencia debe ser determinada sobre la base de la evaluación de criterios endógenos, internos y exógenos, de afuera de la norma, es decir, del análisis de la materia que regula y de las circunstancias externas que justifiquen su dictado. En cuanto al primer tópico, el propio inciso 19 del artículo 118 de la Constitución establece que los decretos de urgencia deben versar sobre materia económica y financiera. Entonces, una grave crisis internacional nos obliga a tomar medidas de protección para el país. Entonces, es un hecho exógeno. Siguiente. Sin embargo, asunto distinto es determinar si las circunstancias fácticas, ya lo que sucede en la práctica, que aún ajenas al contenido propio de la norma, sirvieron de justificación a su promulgación, respondían a las exigencias previstas en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, interpretado sistemáticamente con el inciso C del artículo 91 del reglamento. De dicha interpretación se desprende que el decreto de urgencia debe responder a los siguientes criterios. Todo aquel que trabaje en la Comisión de Constitución y analice los decretos de urgencia debe pasar por este test, es un test de criterios para los decretos de urgencia. Uno a uno va aplicando su test. Eso se llama análisis constitucional. El primero es la excepcionalidad. Es lo primero que debe pasar la norma que analizamos. La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya exigencia, desde luego, no depende de la voluntad de la misma norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente identificables. Muy bien. Pongamos un ejemplo que les decía nuestros amigos infalibles del MER. Todos los años se pagaba una cuota extraordinaria para un fondo internacional. Se olvidaron de ponerlo en la ley de presupuesto. ¿Es imprevisible? No. ¿Es extraordinario? No. Primer punto de nuestro test, excepcionalidad, no pasó. Fenómeno del niño. Viene como no viene, a veces es niña, a veces es medio niño, a veces es mitad, pero cuando de repente vino y se llevó algo imprevisible. Y necesitamos poner un puente Bailey ahorita y no tenemos ningún puente Bailey, porque la alcaldesa, los alemanes construyen puente Bailey en 72 horas y nosotros tenemos ya 6 meses y no hay puente Bailey. Entonces necesitamos traer a los alemanes para que lo construyan el puente Bailey en 72 horas. Porque Lima está incomunicada, no todos los alimentos están al otro lado y no pueden pasar para acá. Decreto de urgencia. ¿Es imprevisible? Si es un fenómeno que se da siempre, ¿se puede decir que sí? Si se da siempre, deberíamos tener, como tenemos, puentes Bailey. Pero tenemos el otro problema. Que en 6 meses no armó un puente Bailey. Los alemanes deben estar riéndose. Ustedes saben que los alemanes armaban en 72 horas puentes. Y en el caso de emergencia, cuando invadía... ¿Saben cuándo se originaron los puentes Bailey para empezar? En la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes lo construyen porque iban volándose los puentes cuando conquistaban los pueblos. Ellos llegaban en la noche y al día siguiente pasaban sus tropas y en la mañana lo desarmaban y se llevaban sus puentes. Y nosotros no podemos armar uno. Bueno. Entonces hay en el Ministerio de Transportes contingentes de puentes Bailey. El tema está en que o no son buenos, en fin.
Pero pongámonos que no tuviéramos stock. El caso fáctico. No existe. Cero stock. Excepcionalidad, sí. Hay que comprar urgente, compren un puente Bailey. Y como no lo saben armar, traigan los ingenieros también para armar. Todo en el decreto de urgencia y gasto. Pasó. Necesidad, el segundo elemento. La circunstancia, además de ser de naturaleza tal que en el tiempo que demande la aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de la ley, debate, aprobación y sanción, puede impedir la previsión de los daños o en su caso que los mismos devengan irreparables. Es decir, no solo es que ya es urgente, no. Yo debo decir, oye, pero yo puedo mandar mi proyecto de ley para que me faculten extraordinariamente a comprar mi puente Bailey y a contratar los servicios. Sí, pero mira, el Parlamento está entrando en receso. Estamos 30 de diciembre, fenómeno del Niño, y de aquí no se reúnen hasta marzo. Y si se van a reunir extraordinariamente mientras debaten, y además tengo todos los candidatos al otro lado y no pueden pasar y la gente se muere de hambre. Entonces, hay necesidad. Discúlpame, Parlamento, pero no te puedo esperar. Transitoriedad. Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para recibir la coyuntura adversa. Yo necesito colocar un puente Bailey y he hecho mi decreto de urgencia para comprar 20 e instalar en todo el país. Ese es contrabando. ¿Sí? Entonces, transitoriedad, oye, aguanta. De repente te lo vamos a aprobar, pero modificando. ¿Cuántos necesitas en mínima? 3 ya, para que puedan entrar más rápido. Por 3 sectores, más rápido, ya. Hasta ahí nomás. El resto no me cuentes la historia de la vida nuestra. Siguiente. Generalidad. El principio de generalidad de las leyes, que conforme ha tenido la oportunidad de precisar, en el caso del Colegio de Notarios, en el expediente, eso es un caso del Colegio de Notarios, pero es una sentencia del tribunal. ¿Ya? Ahí está. Ello quiere decir que los beneficios que deparen la aplicación de la medida no pueden circunscribir sus efectos en intereses determinados, sino por el contrario debe alcanzar a toda la comunidad. Mira, vamos a poner el puente Bailey justo por el Callao para que entren todos los productos de Alicor y Ranza. ¿Qué les parece? ¿Habrá generalidad ahí? Ni a hablar, pues, ¿no? Entonces, todo eso analizamos. Conexidad. Debe existir una reconocible vinculación inmediata entre la medida aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. Mire, causa, efecto. Lo que tenemos que buscar, causa, efecto, porque a veces se dan unas medidas extraordinarias y digo, ¿y esto qué tiene que ver con lo principal? No, eso es para ayudar. En tal sentido, este tribunal comparte el criterio homólogo al español, dice, cuando afirma que la facultad del Ejecutivo de expedir decretos de urgencia no le autoriza a incluir en él cualquier género de disposiciones, ni aquellas que por su contenido de manera evidente no guarden relación alguna, que por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifiquen la manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinariedad y urgente necesidad. Esos 5 elementos, lo dice el tribunal, hagan su test, razonen, y tienen ustedes si es válido o inválido. Si tiene de más, o le falta, en fin. Las medidas extraordinarias y los beneficios de su aplicación deben surgir del contenido mismo del decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo, o menos aún de delegaciones normativas, pues ello sería incongruente con una supuesta situación excepcional y delicada. Este es un último párrafo que nadie le hace caso.
¿Saben cuál es el colmo de los colmos? Un decreto de urgencia que todavía diga, reglamentése. Ah, claro. Claro. ¿Pero para qué? Si es urgente. El decreto de urgencia debe contener todo. ¿Ya? Cuando vean así, ya no lean el resto. Ya no vale. Siguiente. El trámite ante el Congreso. Dentro de las 24 horas posteriores a su publicación, igual da cuenta, copia del decreto, se manda a Constitución para su estudio, 15 días útiles, igual, hay un periodo de vigencia. Doctor, en caso de los decretos de urgencia de los colegios emblemáticos, había muchos problemas ahí. Por ejemplo, en Arequipa colegios estaba mal el expediente y lo han dejado botado ahí. Empezaron y lo han abandonado, no se terminó. Recién se está terminando ese colegio emblemático. Claro, pero ahí hay que ver dos cosas, siempre te he dicho. Política pública. Y norma que ejecuta la política pública. Y la ejecución y la responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? La política pública puede ser buena. Colegios, mi queridísimo Colegio Carváez, en Chiclayo, ahí donde me formé mis años mos. Fue declarado colegio emblemático, vino este gobierno, y como ya no hay colegios emblemáticos se quedó. Es el colegio más ventilado del mundo. ¿Saben por qué? Levantan la vista y ven el cielo. Tiene uno de esos colegios de la época de Velasco, de Canelones, y con los muchachos, nosotros con las tías hemos hecho huecos, y siempre cae lucecita, y jugamos con las lucecitas, y siempre buscamos hacer más huequitos para jugar con las lucecitas. Pero bueno, así está mi colegio. ¿Hay necesidad o no hay necesidad? De hecho, ese colegio es... Pero, ¿qué pasó? Se retrasó el expediente técnico. Vino el actual gobierno, dijo no hay más colegios emblemáticos, no dieron presupuesto y quedó. Se quedó con su expediente técnico. Otros, ¿qué pasó? El problema de los procesos. Pasó el expediente técnico y salía a concurso, o adjudicación, y vienen los pleitos. Cuando es proceso normal. Como eran procesos directos, para mala suerte, designaron a una de esas constructoras, que son la muerte. Y las constructoras se averiguan, ¿eh? ¿Quién es el director del colegio? Ah, es Pepito Perico. Ah, con él hablo. Ah, no, es Juan Valiente. Ah, no, fórmate bonito, porque esa es la primera que pone en regla. Y vienen y peor, el presidente de la familia, el presidente de la Ciudad de Padre de Familia de Pepito Perico es Mamberto Cienfuegos. Se acabó el negocio completo. Entonces, eso es un tema ya de responsabilidad a nivel de ejecución, más no de política pública. Hay que saber medir el tema. Y lamentablemente, vuelvo a decir, el tema... Siempre se ha hablado, el péndulo es malo. El Estado, que solo construya, es malo. El privado solo construye, es malo. Tenemos que buscar siempre el intermedio, el equilibrio, el control. Pero un buen control. Porque el empresario siempre va a querer llevársela de león. Miren, Brasil. El problema es con los empresarios brasileños. La gente está molesta porque los empresarios brasileños han cobrado millonarias sumas, exorbitantes sumas, en reformar sus estadios. Hay un comentario por ahí que me causó hasta risa, que ponían como ejemplo nuestro Estadio Nacional, que para nosotros está sobrevaluado, que cómo han modernizado nuestro Estadio Nacional con menos plata que lo que están haciendo ellos. Entonces, cuando lo leí, estoy leyendo mal, ¿qué pasa? Sí, imagínense la cantidad Ahora hay que ver otros factores, ¿no? Hay que ver el tema del cemento, hay que ver el tema del fierro, todos los indicadores internos que pueden haber, pero te causa ironía, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, determinar bien el grado de responsabilidad.
Es como si el puente Bailey que estamos hablando en este decreto de urgencia. La política inmediata, necesitamos 3 puentes de Bailey, todo Lima no puede pasar los alimentos, contratamos y resulta que, raro, pero puede haber. Nos tocó una empresa alemana bien rara, porque los alemanes en eso sí son bien derechos. Una empresa alemana Trafa, pues. Y por eso fue responsabilidad ¿de quién fue? Fue el funcionario que contrató esa empresa, de los que hicieron la contratación ya de la empresa. A ver, el procedimiento, ¿no? Da cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esta atribución al segundo día útil de la aprobación del dictamen. La comisión califica si el decreto de urgencia versa sobre las materias que le competen y se fundamenta en el decreto de urgencia. Para mí, les soy sincero, ese tercer guión no debe darse igual que debe pasar directo a comisiones. Lo retrasa el Consejo Directivo en dar cuenta a comisiones. ¿Ah? Ahí lo retrasa. La comisión recomienda la derogación si considera que las medidas adoptadas por el decreto no se justifican o exceden el ámbito. En caso contrario, emite el dictamen haciendo constar el hecho y, bueno, buscan la manera de salvar el acto administrativo vigente, ¿no? Porque, repito, son actos administrativos que han causado efecto en el tiempo. De tenerlo eso clarísimo. Para estos efectos, la comisión constituye regularmente un grupo de trabajo. Sigue. Terminando, ¿eh? Ahí está doña Rosario del Pilar Fernández Figueroa, dando cuenta a Alan García Pérez, a César Zumaeta, sobre la promulgación del decreto para fortalecer la fiscalización, estabilización fiscal y generar mayor ahorro público con el fin de asegurar la transición del gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa. Hicieron caja para dejarle para el próximo gobierno, en castellano. Siguiente. El control de los tratados. Este es un tema muy simple, va a Constitución y reglamentos exteriores. Constitución nunca casi se ha pronunciado, con excepción de los del TLC, no más se ha pronunciado sobre estos tratados ejecutivos. Relaciones exteriores sí está saneando su casa, tiene bastante, pero ha saneado bastante también. Siguiente. Y lo que les digo, ¿no? Los estados de sección. Esto es muy importante. Doctrinariamente nos ufanamos, decimos, el hombre ha evolucionado de las cavernas al Estado de Derecho, al Estado constitucional de Derecho, porque ese es nuestro Estado, Estado constitucional de Derecho, donde las garantías constitucionales están sobre todo. Sin embargo, existe una dictadura constitucional que se produce cuando el Poder Ejecutivo considera que ciertos acontecimientos ubicados en un determinado espacio y tiempo requieren para su tratamiento el recorte del ejercicio de los derechos constitucionales para garantizar el orden interno y la tranquilidad pública. Se considera dictadura porque se reúne en manos del Poder Ejecutivo ciertos poderes que no tienen en circunstancias normales. En forma dictatorial, especial y temporal, se conoce desde Roma. Era cuando se nombraban los cónsules en Roma, época de crisis, nombremos un cónsul y le damos potestades para que pueda solucionar el problema de las invasiones romanas. Nombraba un dictador en un plazo de 6 meses, concluida la causa o el plazo, los poderes volvían a su equilibrio. Venía Julio César y le devolvía el poder al Senado y el Senado lo apuñalaba. En nuestros tiempos, los regímenes de sección están reconocidos por el constitucionalismo contemporáneo, así como también por los pactos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Pero siempre y cuando haya norma. Siempre y cuando haya norma. Hay un periodo que no ha habido norma. Siguiente.
Las circunstancias que deben habilitar en un Estado a adoptar estas medidas de excepción han sido ampliamente discutidas a nivel de la doctrina y suelen identificarse en 3 aspectos fundamentales: las perturbaciones del orden público, las guerras, las calamidades naturales. En el caso de Ica, inmediatamente se declaró estado de emergencia, ¿no? En estado de guerra se puede declarar hasta el estado de sitio. Y, bueno, grave crisis económica también puede eventualmente justificar una declaratoria del estado de excepción. ¿Se acuerdan de cuando se estableció el famoso ajustón económico del doctor Hurtado Díaz? Se declaró inmediatamente estado de excepción. ¿Por qué? Porque si no se originan saqueos, se originan, en fin, fenómenos que pueden generar todo un conflicto en la población. E incluso en Brasil, ante las situaciones, se han originado de ese tipo. Ahorita hay una situación internacional bien crítica, que es simpático manejar el panorama político internacional. ¿Alguien ha visto lo que está pasando ahorita? Que hay un gobierno que está tambaleándose. Han declarado que renuncia. Egipto. Miren, es un fenómeno bien peculiar. Los pueblos tienen libertades. El yugo sirve un tiempo, pero siempre el ser humano busca la libertad. Siempre. Gracias.